cuáles son los signos de la tangente de un ángulo cuando éste se encuentra en cada uno de los 4 cuadrantes. Comenzamos trabajando con la circunferencia trigonométrica, la que, como decimos siempre, es la que tiene radio igual a 1. Además, el centro de la circunferencia coincide con el origen de las coordenadas cartesianas, es decir, el punto donde se cortan los ejes Y y X. Vamos a recordar, antes que nada, que la tangente de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, la tangente de un ángulo es el cociente entre los dos catetos. Vamos a considerar un ángulo perteneciente al primer cuadrante para empezar nuestro video, y vamos a aclarar además que ese ángulo que vamos a considerar en el primer cuadrante tiene su vértice coincidente con el centro de la circunferencia, y además el primer lado del ángulo o lado inicial coincide con el eje X, con el eje de las abscisas, y el segundo lado del ángulo es el que estamos viendo, el que estamos señalando. Si queremos trabajar con funciones trigonométricas, ya lo hemos explicado anteriormente, necesitamos generar un triángulo rectángulo. En este caso, el triángulo rectángulo que generamos es el formado por el primer lado del ángulo, el segundo lado del ángulo, y lo que hacemos es una construcción auxiliar, o sea, trazamos una recta tangente a la circunferencia por el punto E, que es el punto donde el primer lado del ángulo corta a la circunferencia. Por lo tanto, una vez que generamos el triángulo rectángulo, es bueno aclarar que hay un segmento que representa a la tangente del ángulo, que es el que estamos señalando, que es el segmento NE, que además ya lo vamos a ver remarcado, resaltado en color rojo, y que es importante saber que ese segmento es el que representa al valor de la tangente, pues es el que nos va a ayudar a construir y a interpretar qué es lo que ocurre con la tangente de un ángulo a medida que éste va aumentando su amplitud y va haciendo un recorrido por los 4 cuadrantes. El valor de ese segmento, si lo vamos observando y lo vamos teniendo en cuenta, es el que nos ayuda en la construcción de la curva que representa a la tangente del ángulo. Pero además, lo que vamos a ver ahora son los signos que toma la tangente del ángulo. Cuando estamos en el primer cuadrante, acabamos de decir que la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto en el primer cuadrante es positivo. El cateto opuesto es la ordenada del punto N, y en el primer cuadrante la Y es positiva. El cateto adyacente, que coincide con X, es positivo. Más por más nos da más. Esto es, la tangente en el primer cuadrante es positiva. Nos vamos ahora a un ángulo perteneciente al segundo cuadrante, es decir, un ángulo cuya amplitud está comprendida entre 90 grados y 180 grados. Mayor que 90 grados, menor que 180 grados. En el segundo cuadrante, el cateto opuesto es positivo. La Y en el segundo cuadrante es positiva. La X, es decir, el cateto adyacente en el segundo cuadrante, es negativa. Por lo tanto, si hacemos el choque de signos, aplicamos la ley de los signos, cateto opuesto positivo, cateto adyacente negativo, más por menos nos da menos. Esto es, la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Y nos vamos ahora a un ángulo perteneciente al tercer cuadrante. El ángulo del tercer cuadrante es el que está comprendido entre 180 grados y 270 grados. En este caso, como estamos viendo, el triángulo con el cual trabajamos
es el que estamos señalando y el cateto opuesto es negativo, ya que la y en el tercer cuadrante es negativa, la x en el tercer cuadrante es negativa. Aplicando la ley de los signos, haciendo choque de signos, cateto opuesto negativo, cateto adyacente negativo, menos por menos nos da más. Significa que en el tercer cuadrante la tangente del ángulo es positiva. Nos vamos ahora a un ángulo en el cuarto cuadrante, es decir, un ángulo mayor a 270 grados y menor a 360 grados. Estamos señalando el triángulo con el cual trabajamos para estudiar las funciones trigonométricas del ángulo y vemos que en este cuadrante el cateto opuesto es negativo, ya que la y en el cuarto cuadrante es negativa. El cateto adyacente es positivo, la x en el cuarto cuadrante es positiva. Y si aplicamos la ley de los signos, si hacemos el choque de signo, cateto opuesto negativo, cateto adyacente positivo, menos por más nos da menos. Esto significa que la tangente de un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante es negativa.